tradicionalmente Tableau ha sido una plataforma independiente a cualquier big player del mercado. Siempre ha sido agnóstica a tecnología y esto ha sido, pues, al final una de las claves que nos ha permitido estar en la parte más alta dentro del cuadrante mágico de Gartner. Creo que ya son 9 años que llevamos dentro del cuadrante de líder, ¿no? En 2019 nos adquirió Salesforce para convertirnos en la cara de la nube analítica. Y a partir de aquí comentar que se seguirán 2 líneas de inversión, de innovación. Por un lado, sabemos que pues, todas las organizaciones cada vez tenéis más fuentes de datos, más aplicaciones, el cambio tecnológico cada vez es más rápido y pues al final con Tableau podemos cubrir todo el espectro de tecnología. Seguiremos evolucionando en esta línea. Queremos seguir cubriendo pues, todas las necesidades de nuestros clientes, de nuestra base de clientes y también del mercado. Pero sí que es verdad que se abre otra línea de innovación, otra línea de desarrollo a través de Salesforce para mejorar, digamos, este proceso comercial, este proceso de atención al cliente y poder potenciar todos los usuarios que están utilizando ya Salesforce y seguir añadiendo valor a la plataforma. Esto pues al final permitirá completar la visión 360 del cliente. Y para ello os lo contaremos pues durante la sesión de hoy con la siguiente agenda. Esto es lo que hemos preparado para vosotros y lo planteamos como una sesión bastante práctica. Contaremos casos de uso reales, contaremos con uno de nuestros clientes Adevinta, de la mano de Xavi Gumara, quien pues, también contará su historia con Tableau. Tendremos un par de demos, así que esperemos que sea una sesión bastante práctica y que podáis sacar el máximo provecho. Entonces, en línea de lo que estaba comentando ahora, y yendo un poco dentro de la visión 360 del cliente, a través de toda la suite de soluciones que ofrece Salesforce. Si pasamos a la siguiente aquí, veremos dónde encaja exactamente Tableau, ¿vale? La solución, la nube analítica, ¿vale? Aquí, si Mariano, podemos pasar a la siguiente. Entonces, al final, todos conocemos Salesforce, cubre un gran espectro de partes en el proceso comercial, de atención al cliente, y con Tableau completamos esta visión. Dentro de Tableau localizaremos 2 tipos de soluciones. Una solución llamada Tableau CRM, algunos lo conoceréis como Ancient Analytics, antiguamente era el nombre. Hicimos el rebranding justo ahora en octubre, cuando bueno, tuvimos la Tableau Conference y anunciamos este cambio, y por otro lado Tableau, ¿vale? En líneas generales, para que conozcáis cuál es o qué herramienta hace qué, ¿vale? Tableau CRM, o antiguamente Instant Analytics, es una solución que está orientada a mejorar la productividad de los usuarios de Salesforce dentro de este proceso comercial, sin tener que salir del mismo flujo de trabajo, de la misma plataforma de Salesforce. Por otro lado, tenemos Tableau, que está enfocado a la exploración del dato, independientemente de cuál sea pues, la fuente de datos, independientemente de cuál sea el departamento funcional que lo utilice y el nivel de conocimiento técnico que tenga el usuario en cuestión. Vale. Entonces, dicho esto y hecha la introducción a la sesión, doy paso a Mariano para que empecemos con esta primera parte de explicación de casos de uso en B2B. Mariano, todo tuyo. Gracias, Ferran. Buenos días a todos. Como ha dicho Ferran, soy Mariano Lastra, soy responsable del área de Customer 360, junto con mi compañera Bonisu, que es la responsable del área de Advanced Analytics. Pues os traemos hoy de la mano de Salesforce y Tableau pues este webinar sobre casos de éxito, sobre la analítica avanzada dentro del mundo de Salesforce y de Tableau, y también 2 demos para que veáis un poco en marcha los productos, ¿vale? Nuestra idea inicialmente ahora mismo es contaros pues, esos casos de éxito que os comentábamos, ¿vale? Vamos a ver 3 casos muy claros, ¿vale? Una recomendación o una capacidad de recomendar productos, cómo contrastar o cómo seguir la actividad de nuestros clientes en todo lo que tienen interacción con nosotros, y después un apartado quizá un poco más ya para retail, en el que estamos ayudando a analizar el impacto de las campañas de marketing digital, ¿vale?
El primer caso, bueno, veréis que este esquema lo vamos a repetir a menudo, ¿vale? Mariano, perdona, creo que Sí. no se está pasando la slide. Estamos aún con la slide de la agenda. Lo digo Ah, sí, por si quizás vale. puedes... ¿La veis ahora distinta? No, sigue siendo la misma. No sé si Bueno, quizás vamos puedes dejar de compartir y volver para... a tener que recurrir así, métodos A ver. básicos. Muy bien. Vale, ¿ahora veis otra diapositiva distinta? Mm, mm, mm. Se queda como en negro y al menos yo Bueno, no la puedo ver. vale, vamos a probar otro método distinto. Salimos un poco del modo presentación, que es un poquito más... y vamos a ir así. ¿Veis ahora mi pantalla con el PowerPoint? Sí, ahora Una sí que lo diapositiva, ¿no? contemplamos, sí, genial. Menos estético, pero más funcional. Repetimos rápidamente, ¿vale? Este es el guión de los casos que vamos a ver. Bueno, recomendación de productos, seguimiento de toda la interacción que tenemos con clientes y finalmente análisis de impacto de campañas de marketing digital, ¿vale? Este esquema es el como os estábamos comentando que es bastante repetido en nuestra forma de trabajar, ¿vale? Hay una primera fase donde bueno, adquirimos todos los datos que se pueden adquirir, ¿vale? Este primer caso que os estamos comentando es de, no os podemos decir la marca, pero bueno, es una marca de consumer goods para, bueno, pues para todo lo que sería alimentación de animales y productos similares, ¿vale? Tenían una implantación de Salesforce con un buen montón de datos de histórico de varios años y lo que se hizo fue pues utilizar todo ese histórico en una primera instancia, coger esos históricos, limpiarlos y prepararlos, ¿vale? Los datos estaban bien, no había nada extraño, pero sí que es verdad que bueno, hay que orientarlos un poco para construir el modelo predictivo, ¿vale? El construir el modelo predictivo con capacidades de Machine Learning dentro de la plataforma de Tableau CRM, pues finalmente lo que conseguimos es generar, bueno, muchas cosas, pero básicamente el objetivo principal es, lo que se consiguió es generar unas recomendaciones integradas dentro del propio CRM y que también se pueden llevar a otros entornos, ¿vale? El proceso con un poco más de detalles es el esquema que siempre seguimos, que lo veréis repetido es este, ¿no? Incorporamos toda esa información de datos, incorporamos o podíamos incorporar datos adicionales, ¿vale? En este caso, principalmente la fuente de datos fue Salesforce. Se construyó ese modelo predictivo que automáticamente busca correlaciones entre los clientes, es decir, no hace las recomendaciones básicas de sencillamente por más comprado o menos comprado, sino que identifica cliente a cliente quién es ese cliente, cómo se comporta y con quién lo puede emparejar, ¿vale? O con quién lo puede hacer más similar. De esa forma, cuando un comercial va a consultar la información de un cliente concreto, la recomendación es personalizada para ese cliente en función de toda la masa de clientes de información que tenemos previamente, ¿vale? El modelo lo genera recomendaciones, como decimos aquí, personalizadas para cada cliente, ¿vale? Y ya la guinda realmente es que es prácticamente quizá uno de los mayores valores de las soluciones, ¿no? De que las soluciones estén tan integradas, es el hecho de que esa recomendación aparece en la propia ficha del cliente cuando es consultada en lo que es el CRM, en este caso Salesforce, en cualquier lugar, en cualquier momento, ¿no? Es decir, lo estoy viendo desde mi ordenador, lo estoy viendo desde el móvil, la recomendación, ese top 5 de productos que el sistema entiende que son más recomendables proponer a este cliente, pues está ahí presente y muy a mano, ¿vale? Esto solamente con algún matiz más, la función de recomendación, además de recomendar cosas que no estaban siendo consumidas actualmente, ¿vale? O en los últimos 6 meses, para ser más precisos, además generaba, pues buscaba maximizar margen, ¿vale? Pero no te iba a recomendar sencillamente siempre el producto con más margen, sino te recomendaba el más adecuado para ese cliente, ¿vale? Perdón, que ahora esto hay que pasarlo manualmente. Sí. La recomendación, por tanto, lo que conseguimos fue pues, ese top de productos personalizados y colocados y visibles dentro de la propia ficha del cliente, una explicación, incluso un pronóstico, ¿no? Para detectar picos de aprovisionamientos, ¿no? O incluso roturas de stock, ¿no? Para identificar. Y también puede inferir, ¿no? Cuáles son los productos nuevos que van a ser más afines para ellos. Es decir, si vas a lanzar un nuevo producto, en función de características comunes con otros productos que ya tienes en servicio, el motor es capaz de inferir pues, cuáles serían los clientes que serían más proclives, ¿no? Para buscar esa primera población más fácil de llegar a ella. Bueno,
Son diferentes recomendaciones o diferentes motores que podemos llegar a construir dentro de la solución, ¿vale? Cosas a recordar, ¿vale? Esto se basa siempre en sugerencias no evidentes, ¿vale? No es algo que podrías encontrar con una Excel, ¿vale? Por llevarlo a terreno muy mundano, ¿vale? Esto hay que estar, bueno, pues es un motor con Machine Learning el que se encarga de encontrar estos patrones que no son reconocibles a simple vista, ¿vale? Eh, lo puedes enfocar a lo que necesites, que sea producto, que sea la cantidad, que sea la frecuencia, o sea, tú decides cuál es la función que decides optimizar, ¿vale? Cuando digo tú, decimos en cada empresa, ¿no? El motor se apunta a lo que necesitemos, ¿vale? Y además, pues añadiendo las variables que ya hemos comentado, ¿no? Pues que sean a maximizar márgenes, a reducir roturas de stock, bueno, que las recomendaciones busquen un objetivo también tangible incluso desde el punto de vista más financiero, ¿vale? Segundo caso de éxito, ¿vale? Este es quizá más habitual porque este se centra en la construcción de un cuadro de mando, de una información que me dé información imposible de conseguir de una manera sencilla, ¿vale? Que me la dé muy bien situada, ¿vale? El esquema es muy parecido. La gran diferencia aquí es que generalmente este caso se nos da cuando hay múltiples fuentes de información, ¿vale? Donde una parte, el CRM es solamente una parte, ¿vale? Hay muchas otras fuentes de información, ¿vale? Eh, lo mismo, los datos tenemos que prepararlos o tenemos que condicionarlos un poco para que bueno, sean consumidos, pues bueno, asegurarnos que está todo lo necesario para que se puedan utilizar, ¿vale? Después procedemos a preparar unos layouts de esos cuadros de mando que sean intuitivos y útiles, ¿vale? Estas herramientas de Tableau CRM específicamente es muy fácil generar interacción, muy fácil, bueno, sabiendo, es fácil generar interacción para provocar o conseguir que el cuadro de mando sea una pieza móvil, sea una pieza útil, ¿no? Sea una pieza interactiva. Y finalmente, una vez más, integrar los cuadros de mando, ¿vale? Si veis prácticamente los dos puntos y el último siempre los vamos a repetir en el esquema de trabajo, ¿vale? En este caso, como os comentábamos, estamos trayendo datos de diferentes sistemas, diferentes ecosistemas incluso, ¿no? Datos en la nube, datos on-premise, bueno, realizando diferentes conexiones, trayendo todo junto, unificando, haciendo que esos datos sean compatibles, que haya una variable común que nos permita seguirlos, generando los cuadros de mando, ¿vale? Los cuadros de mando están vivos, se generan en tiempo real y una vez más los publicamos, ¿vale? Los ponemos accesibles pues en donde sea necesario, ¿vale? Puede ser en páginas web internas de la organización, puede ser a otras aplicaciones, ¿vale? De tal forma que consigamos pues, acercar esa información a donde es útil realmente, ¿vale? He extendido mucho con el primer caso, estoy acelerando un poco con este siguiente, ¿vale? Sobre los usos principales que hemos generado más en este caso son, pues, como veis ahí, ¿vale? Hacer un seguimiento de todas las interacciones que podemos tener con un cliente, ¿vale? Pasar de tener a cada uno su nicho, su pequeño reino de taifa, donde cada uno sabe lo que interactúa con el cliente, pero que no se habla con otros sistemas, a tener algo donde se ve todas las interacciones, ¿vale? De diferentes sistemas, diferentes formas de trabajar dentro de la organización, ¿vale? Y otro caso muy habitual es generar un scoring, ¿no? Que nos indique, puede ser un scoring buscando el positivo, buscar los más interactivos, o puede ser un scoring incluso buscando pues evitar el abandono, ¿no? Identificar aquellos que estamos teniendo una caída en las interacciones o una mala interacción y que puede provocar un abandono de un cliente, ¿vale? Bueno, los principios claves de este tipo de soluciones, ¿vale? Son pues visión unificada, visión en la que vemos todo en un mismo lugar, ¿vale? Son interactivos, permiten el Data Driven Decision, ¿vale? Que es una obsesión que tenemos en Clarkad, ¿no? El que por los datos puedas tomar decisiones, ¿no? Puedas tener los datos adecuados para decidir o para actuar, ¿vale? Y bueno, pues generar incluso a partir de aquí lo que se puede configurar en la herramienta son alertas, ¿vale? Tener la capacidad de decir si este dato, como os comentábamos antes, ¿no? Si este dato baja de cierto nivel, avísame o avisa al comercial correspondiente porque este cliente necesita una interacción inmediata o necesita una supervisión de algún tipo, ¿vale? Tercer caso, repetimos esquema. Múltiples fuentes de datos, limpiar, ordenar y juntar. En este caso concreto del impacto de las campañas de marketing, lo que estamos haciendo es incorporar fuentes de datos todas muy en torno al ecosistema web y al ecosistema de redes sociales y demás, pero realmente muy diversas per se, ¿no? Y incluso bastante difíciles de homogenizar
per se, porque bueno, entramos en terreno del cliente conocido, cliente desconocido, ¿vale? Y finalmente crear el cuadro de mando integrado y accesible, ¿vale? Mismo esquema de nuevo, ¿vale? Donde lo que buscábamos era, como decíamos, datos de nuestra propia web, datos que nos aporte el propio Google Analytics, datos de nuestras redes sociales, datos de las interacciones con nuestros clientes a través de nuestras campañas de email, nuestras campañas por SMS, etcétera. Generar o identificar los KPIs relevantes, ¿vale? Porque aquí, bueno, hay infinidad de cuestiones, ¿no? En el mundo de la interacción de campañas de marketing, pero bueno, sobre todo hay que identificar un KPI, ¿no? En este caso, el caso más claro lo teníamos en un retorno de inversión, ¿vale? Había un e-commerce como punto final de todas las campañas y objetivo final de todas las campañas, con lo cual ese e-commerce pues tenía una clara medida de un ratio, un ROI, ¿vale? Bueno, lo mismo, integramos una solución interactiva y ágil y integrada dentro de las herramientas de la compañía y, bueno, pues generación de alertas para medir situaciones bueno, a vigilar, ¿vale? Bueno, básicamente incluso podemos ver incluso un pequeño gráfico, ¿no? Del impacto y demás de esa campaña, ¿vale? Con datos un poco anonimizados, pero sí que es verdad que bueno, se veía claramente cuáles eran las campañas más efectivas, cuáles eran las campañas más efectivas o cómo habían ido evolucionando esas campañas en el tiempo y permitía pues distinguir un poco cuándo ciertas medidas que se tomaron en las campañas de marketing pues fueron más o menos efectivas y buscar repetición o buscar optimizar el impacto de dichas acciones, dichas campañas. Eh, lo mismo, variables o situaciones que se nos dan y que podemos medir, ¿vale? Pues el identificar los productos más afectados o más relevantes, ¿vale? Y, bueno, situaciones en las que encontremos cuáles son la campaña más óptima para nuestros clientes, ¿vale? O en determinadas estaciones, pues cuáles son las campañas que nos están dando mejor resultado, ¿no? Para poder repetir conceptos y mejorar nuestro rendimiento. Y hasta aquí mi parte, que creo que me he extendido un poco, así que Bonnie, te cedo la palabra. Creo que antes tenemos un pequeño cuestionario para no sea totalmente escuchar nuestro rollo, sino que podáis también interactuar un poco con nosotros. Bueno, lo voy a responder en privado. Hola, muchas gracias, Mariano. Bueno, como comentó mi compañero ahora, pues vamos a ver las estadísticas primero de los resultados del sondeo y luego empezamos con algo un poco más práctico y visual, que son la demo. Entonces, empezaremos va a haber varias demos hoy, pero empezaremos por la demo de Tableau CRM. Y primero os mostraré una pequeña presentación donde bueno, os enseñaré qué vamos a ver brevemente, ¿vale? Por un lado, muy brevemente nos centraremos en Tableau CRM, cómo coge la información de Salesforce, aunque puede coger información de otros orígenes de datos externos, desde un punto de vista puramente analítico, de qué está pasando con nuestro negocio. Y luego cómo embeberlo en la propia solución, ¿vale? Hay como pensar que Tableau CRM, a pesar de estar dentro de la nube global de Salesforce, es un modulito. Ese módulo luego se tiene que comunicar con el CRM, con el Sales, con Service, ese tipo de cosas, ¿vale? Veremos cómo hacerlo. Pero no nos quedaremos ahí, pensaremos en el futuro, ¿vale? Cómo usar Tableau CRM para crear predicciones también integradas en el CRM y unos pequeños tips para interpretar lo que nos dice Tableau, ¿vale? Antes Einstein Analytics, ahora se llama Tableau, ¿vale? Cómo interpretar esos resultados. ¿Qué pasos seguiremos? Aunque parece muchos, no lo son. Veréis que será muy sencillo. Lo primero y lo más importante de todo, los datos. Es a lo que le vamos a dedicar más tiempo, más mimo y con los que tendremos más cuidado. Después se puede bifurcar en dos partes, no tenemos por qué pasar por las dos, se puede elegir dependiendo de la necesidad de negocio.
Y por un lado están los dashboards, los paneles interactivos y por otro lado las predicciones. Después el proceso de integración y finalmente el de seguridad. A esta parte se refiere qué usuarios tienen permiso para ver ciertas recomendaciones o ciertos paneles, incluso a nivel de fila. Hay unos registros que sí puede ver y otros no, dependiendo de pues, la geografía, el mercado, el nivel de responsabilidad, lo que sea. ¿Vale? Entonces ahora sí que empieza la demo y para ello nos metemos en Salesforce. ¿Vale? Esta es la home, pero nosotros necesitamos entrar en Tableau CRM. Para ello entramos en el menú de las aplicaciones y aunque aquí veis Analytics Studio mezclado con el logo de Tableau, este es nuestro entorno de trabajo. ¿Vale? Veréis que cuando entremos aparecerá Tableau CRM, Analytics Studio. Esto viene un poco porque están en el proceso de cambio, antes Einstein, ahora Tableau CRM, entonces bueno, van cambiando la interfaz poco a poco. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a seguir los pasos que hemos visto teóricos, pues de una forma más práctica, ¿vale? Todos estos pasos que hemos visto, que os he comentado ahora. Entonces, lo primero que hacemos es construir un conjunto de datos. Trabajar los datos para luego poder explotarlos. ¿Dónde los creamos? Pues tenemos un botón a la derecha de crear, ¿vale? Y aquí podemos crear todo lo que se puede crear dentro de Tableau CRM, que es la app, que no es más que una carpeta contenedora donde vamos a tener todo nuestro trabajo, el dashboard, que serían los paneles interactivos, la historia, que serían cómo Tableau CRM llama a los modelos predictivos, para él es crear una historia, y el dataset, que son nuestros datos. Es el núcleo sobre lo que orbitará todo lo que hagamos después. Entonces, como bien comentaba antes, los datos pueden venir de Salesforce, pero pueden venir de elementos externos, bien sea un CSV o bien orígenes de datos externos, completamente externos a Salesforce, o incluso a otras nubes distintas de Salesforce, por ejemplo, Marketing Cloud, ¿vale? A pesar de que pertenece a toda la nube de Salesforce, para Tableau CRM es considerado como un conjunto de datos externos, ¿vale? Entonces nos conectaríamos de forma externa. O incluso si hay varias organizaciones de Salesforce, también nos conectaríamos como si fueran un origen de datos externos. Por defecto, cuando trabajamos con Tableau CRM, nos conectamos por defecto a los datos de Salesforce de la org en la que estamos logueados. Entonces, en este caso nos vamos a conectar a Salesforce, o sea, a los datos de Salesforce. Entonces nos ponemos un nombre a nuestro conjunto de datos. Podemos crear un data flow, pensar que es el sitio donde se construye el dataset. Entonces tenemos que ponerle un nombre, ¿vale? O usar uno que ya tengamos. Por ejemplo, yo ya lo tengo, pues lo construyo, o sea, lo elijo. Y automáticamente nos aparecerá una ventana nueva donde habrá un wizard donde nos permitirá elegir lo que nosotros queremos analizar, ¿vale? En este caso vamos a analizar las oportunidades, ¿vale? Ver cómo se comportan nuestras oportunidades. Entonces, elegimos el objeto, que básicamente son las tablas donde se contienen las características de nuestra información. Entonces, elegimos la oportunidad. Veréis aquí un rectangulín con nuestro objeto raíz, que es opportunity, y vemos un más alrededor, al lado. Y aquí hay dos cosas, los campos y las relaciones. Empezaremos por los campos. Los campos no tiene más que elegir qué información nosotros queremos analizar, como puede ser el importe, la fecha de cierre, el origen, tantas como queramos, ¿vale? No hay limitación para elegir, la limitación es todas las que hay, ¿vale? El nombre, por ejemplo, el ID, como digo, podemos elegir todas las que queramos. Pero además queremos añadir características de nuestros clientes, es decir, de dónde son, y la ubicación geográfica o de qué tipo de clientes son. Pensad que
cada uno de los objetos dentro de Salesforce almacena la información o las características relacionadas con esos objetos. Es decir, las oportunidades solo mostrará información o características de las oportunidades, pero para saber las oportunidades, o sea, para conocer las características de los clientes que tienen esas oportunidades, necesitamos ir al objeto cuenta. Para eso parece complicado, pero no necesitamos saber cómo se relacionan entre sí. Este mecanismo ya nos dice que oportunidad está relacionado con cliente, así que solo selecciona el cliente, el objeto cliente, y ya lo tendríamos unido. Entonces, aquí todas las características de las oportunidades que hemos seleccionado estarán conectadas en un mismo conjunto de datos con todas las características que nosotros elijamos ahora de nuestro cliente. ¿Y cómo lo hacemos? Pues de la misma manera. Hay un botón al lado de Account, que es más, y podemos elegir nuestros campos. Y aquí tendremos el nombre, podemos tener aquí el tipo, el país, todas las características que queramos, ¿vale? Una vez, y así sucesivamente, ¿vale? Así de sencillo podemos seguir anidando objetos, tantos objetos como queramos, tampoco hay limitación para la cantidad de uniones. No voy a seguir porque, bueno, esto es un ejemplo. Pero ahora que tenemos un conjunto de datos que nosotros estamos satisfechos con él, lo único que tenemos que hacer es dar a siguiente y decir dónde lo vamos a guardar, ¿vale? Esta famosa, esta carpeta contenedora. Nosotros la vamos a crear en la carpeta compartida que se crea por defecto y creamos nuestro dataset. Una vez que le damos a este botón, ya está creado nuestro conjunto de datos. ¿Dónde vemos nuestro conjunto de datos? Pues tenemos que volver a Tableau CRM. ¿Vale? Aquí tendríamos toda la información que nosotros tenemos, ¿vale? Todos los elementos. Tendríamos todas las apps, todos los paneles, las historias, las lentes y los conjuntos de datos. Y aquí nuestros conjuntos de datos, aquí aparecería el primero. ¿Vale? Ahora, rápidamente, una vez que tenemos nuestro conjunto de datos, vamos a pasar al paso 2, que es la creación. Crear un panel visual, nuestra primera explotación de datos. Y lo vamos a hacer con un cuadro de mando. Entonces, de la misma manera, en el mismo botón, crearemos un dashboard. Aquí nos preguntará si queremos partir de una plantilla ya preconfigurada o un panel completamente en blanco. Elegiremos esta versión y aquí nos aparece toda nuestra plantilla de trabajo, nuestro Kanban, donde nosotros podemos decidir lo que poner. ¿Vale? Entonces vamos a hacer un gráfico sencillo para que veáis que es muy sencillín. ¿Vale? Hay diferentes elementos de filtrado, de KPI, pero vamos a elegir hacer una gráfica y para ello es este elemento de aquí primero, que es chart, y solo basta con arrastrarlo y seleccionar, ampliarlo para todo el tamaño que se quiera y en el centro hay un botón donde empiezas a construir. Lo primero que te pregunta, el conjunto de datos. Vamos a coger nuestro conjunto de datos. Y te aparece un wizard, ¿vale? Te aparece una interfaz visual donde te permite elegir qué quieres ver. Por defecto te muestra una previsualización del número de filas que tienes en forma de barra. Nosotros vamos a elegir otra métrica, ¿vale? Que va a ser la suma del importe de nuestras oportunidades. Y vamos a verla a lo largo de las fechas de cierre, ¿vale? De forma temporal. Y con la granularidad a nivel mensual. Como veis, no es una gráfica muy amigable para ver este tipo de cosas. Entonces, si os fijáis, en la parte izquierda tenemos un menú donde se puede seleccionar qué métricas, qué medidas y qué categorías se quieren visualizar. Pero en la parte derecha, aquí en la parte derecha, tenemos también otro menú donde podemos definir, por un lado, qué gráfico queremos ver, el formato, para darle formato de color, títulos, estética al eje, y luego aquí ver nuestro trabajo previo. Por ejemplo, empezamos con el número de filas y hemos llegado a esto. Ahora vamos a cambiar un poco más y vamos a hacerle un gráfico de tiempo. Aquí veremos que ya tiene un aspecto un poco más intuitivo, ¿no? La gráfica ya tiene más, bueno, ya tiene más estilo.
Además, le vamos a dar un título, ¿no? Por ejemplo, y a medida que vamos haciendo nuestros cambios, se va viendo en tiempo de ejecución. No tenemos que esperar a darle a Submit para ver todos los resultados. ¿Vale? Como digo, se puede hacer pues, muchas configuraciones. Por ejemplo, se puede mostrar los valores, ¿vale? Para ver los valores del gráfico. Se puede hacer una línea que nos muestre el relleno por debajo. ¿Vale? Se puede configurar todo como si se puede cambiar los colores de la línea, lo que se quiera. Una vez que está como a nosotros nos gusta, pues le damos a hacer y tendríamos nuestro primer gráfico. A medida que vayamos añadiendo más gráficos, más interacciones, filtros, tablas, todo lo que se quiera, se daría forma a lo que es un cuadro de mando, como puede ser este que os presento yo aquí ahora. ¿Vale? Este es un cuadro de mando de atención al cliente y lo que se trata es de analizar bueno, cómo van nuestros casos, qué porcentaje hay cerrado, cuántos hay, ubicación, dónde están, en qué etapas ocurren, sobre qué causas, cuáles son las causas, el funnel de causas, y vamos viendo, teniendo aquí monitorizado, pues es toda esta información, ¿vale? Y aquí estaríamos, habíamos terminado la segunda etapa y empezaríamos la tercera etapa, que es integrarlo, ¿vale? Ahora tenemos que venir a la home y decir, venga, va, voy a integrarlo. En este caso, vamos a integrar este cuadro de mando de atención al cliente, ¿vale? Que ya lo tengo hecho en esta zona de aquí, ¿vale? En la home. Como son características de nuestras cuentas, es decir, de cuáles son los casos de nuestras cuentas, lo vamos a integrar a nivel de registro de cada cuenta. Eso quiere decir que podremos ver para cada cuenta qué casos hay abiertos, sobre qué temáticas son, en qué productos y tenerlo en exclusividad para cada cliente. Entonces, para ello vamos a nuestros clientes, vamos a un registro. Aquí tendremos un registro y lo tendríamos aquí. Yo ya lo he hecho, pero os lo explico cómo, ¿vale? Si os fijáis, antes estábamos viendo un cuadro de mando con mucha más información porque lo estábamos viendo todo en general, pero aquí nos hemos centrado solo en este cliente. Entonces solo vemos pues, que solo ha habido 5 casos, en las etapas en las que están, cuáles fueron sus causas. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues hemos configurado la página, es decir, hemos ido aquí a la derecha a la rueda de configuración y hemos editado la página. Una vez que se adquiere las licencias de Tableau CRM, automáticamente aparece un nuevo componente que se puede añadir a las páginas. Y este componente es este de aquí, String Analytics Dashboard, ¿vale? Una vez que lo tienes, funciona todo igual, lo puedes arrastrar, ¿vale? Y te aparece un menú. En este menú, tú puedes elegir todos los cuadros de mando que tú tengas creados, ¿vale? No hay limitación en este aspecto tampoco. Entonces, le pones el nombre que tú le habías puesto con lo que tú lo habías guardado en Tableau CRM y lo seleccionaréis aquí. Y automáticamente este componente lo renderizaría y te aparecería. Como veis, sale toda la información de forma general. Para ello, hay que darle un filtro, hay que añadirle un filtro. ¿Vale? ¿Dónde se le añade el filtro? Aquí, en el constructor de filtro. Entonces, lo que se trata es de que te filtre por el ID de la cuenta, es decir, por la cuenta que estás abriendo en este momento, ¿no? Que está activa en este momento. Entonces, tienes que decir en qué conjunto de datos, qué campo del conjunto de datos quieres que sea igual a cualquier campo o característica del CRM, en este caso el ID de la cuenta, ¿vale? Entonces, por un lado, conectas tu conjunto de datos creado en Tableau CRM con cualquier campo o información que tengas en el CRM y intentas que sean iguales. En este caso,
ambas IDs, IDs de cuenta de conjunto de datos y el ID de cuenta del objeto cuenta, ¿vale? Y así se consigue, ¿vale? Una vez que ya lo tenemos, guardamos y volvemos hacia atrás. Una vez que lo guardamos, ya lo tendríamos automáticamente y personalizado para la propia cuenta. Si vamos a otra cuenta diferente, veríamos la información relacionada para esa cuenta, ¿vale? En este caso, antes eran 5, ahora es 1, esta ya está cerrada y es una causa totalmente distinta. Entonces, esta es la ventaja de la personalización que te ofrece, ¿vale? Entonces, y aquí estaríamos ya trabajando la última fase, que es la seguridad, ¿vale? Aquí, tiene digamos, el filtrado de que solo veas la información de este cliente y no tienes por qué ver la información de los demás clientes. Y además, este cuadro de mando solo aparecerá para las personas, por un lado, que estén autorizadas para ver estos clientes, que tengan licencias de Tableau CRM y ya tenemos, ya directamente, se pueden añadir más niveles de seguridad, pero por defecto ya tendrían toda esta seguridad heredada, ¿vale? Ahora, con esta parte, con esta pequeña demo de los paneles, tenemos que ir al siguiente paso, que es los modelos predictivos, ¿vale? Esta ha sido la analítica, ahora los modelos predictivos. ¿Cómo lo conseguimos? Podemos ir otra vez a Tableau CRM y ahora la última fase que nos quedaría por crear sería una historia, ¿vale? Para crear la historia, de la misma manera que en el panel tenemos también, de la misma manera que en el panel tenemos templates, aquí también tenemos templates, ¿vale? Pero nosotros lo vamos a crear una desde cero y desde un conjunto de datos. Vamos a usar nuestro conjunto de datos que acabamos de hacer, ¿vale? Siempre que creemos algo que no sea un conjunto de datos, bien sea un panel o una historia, siempre lo primero que nos va a preguntar es ¿sobre qué conjunto de datos? Siempre es el primer paso, por eso es el primer paso. Entonces, aquí lo primero que nos dirá, vale, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Vale? Siempre es una función de optimización, maximizar o minimizar, ¿vale? En este caso vamos a maximizar el importe, le vamos a poner un nombre a nuestro modelo predictivo y vamos a decir dónde lo vamos a guardar, que es nuestra app compartida. Luego elegiremos el tipo de historia. Puede ser de insights solo o de insights y predicciones. Las insights, la diferencia entre una y otra es que la primera, las insights solo, es te busca correlaciones y patrones para ver las relaciones que hay entre tus datos. Pero la segunda, además, te genera prescripciones, ¿vale? Sugerencias de cómo mejorar la función objetivo, ¿vale? La función que se desea optimizar, ¿vale? Nosotros elegiremos todo, insights y predicciones, y luego podemos elegir si trabajar nuestros datos automáticamente o de forma manual. ¿Qué quiere decir esto? De forma manual, lo que hará es, de todas nuestras variables que está dentro de nuestro conjunto de datos, elegir las que más relacionadas están con nuestra variable a predecir, ¿vale? Que en este caso es importe. Y si lo hacemos manualmente, nosotros somos los que decidimos si queremos excluir alguna variable predictora o no. Una vez que ya lo tenemos decidido, creamos la historia. Luego tardará un poquitín, ¿vale? No es inmediata, porque tiene que hacer muchas correlaciones, muchos patrones, hacer mucha inferencia, pero yo ya tengo preparada una historia para que la podáis ver. Esta historia es esta de aquí. Y una vez que ya vais a crear el modelo o crear historia, lo primero que os aparecería sería esto. Y por un lado serían una clasificación de las variables que son predictoras y ordenadas por la máxima correlación con la variable a predecir. Y luego, primero os mostraría los insights, es decir, las variables, una explicación de
comportamiento de las variables, es decir, cuándo se comportan peor a la hora de generar mayor importe, en qué casos se comportan bien, por ejemplo, el tipo de oportunidad de este tipo se comporta bien, aunque hay veces que aunque sea de este tipo, cuando el número de empleados está entre ciertos rangos, perjudica. Entonces aquí vemos cómo pondera todas las variables y las clasifica en perjudiciales para conseguir un gran importe en una oportunidad o son buenas a la hora y hay que reforzarlas a la hora de hacer una oportunidad con un gran importe, con un importe importante, ¿vale? Y esto es más descriptivo y explicativo, pero la parte de predicciones aquí te permite jugar porque es interactivo, jugar con las variables que tienes y que te dé sugerencias, ¿vale? O que te explique cómo funcionaría mejor. Como por ejemplo, por poner un ejemplo, para un tipo de oportunidad que sea de nuevo negocio, ver cuál sería el origen de la oportunidad más adecuada, ¿vale? De media, lo predicho está entre estos valores, este importe, ¿vale? Pero se podría subir este importe si el origen fueran de este tipo y te los ordena de mayor a menor, ¿vale? De cuánto conseguir más importe a menos, ¿vale? Y aquí hay una pequeña explicación. También se pueden seleccionar por múltiples al mismo tiempo, ¿vale? Por ejemplo, el segmento, ¿vale? ¿Qué segmento de cliente qué segmento del cliente nos genera de media o se predice que generará de media oportunidades con más importe, ¿vale? Esto es lo que te trata de explicar, ¿vale? Una vez que tenemos nuestro modelo predictivo, nuestra historia, también queremos integrarla en nuestro CRM, en nuestra zona de trabajo, ¿no? ¿Cómo se hace? Pues le damos a desplegar. Este botón es mágico porque una vez que está desplegado, nada, es un wizard que te permite desplegar, ¿vale? Y ya está. Toda la maquinaria de Salesforce se ejecuta por debajo. Automáticamente aparece en nuestro gestor de modelos, ¿vale? Aquí tendríamos todos los modelos activos, ¿vale? Podemos tener modelos activos e inactivos, ¿vale? Los activos son solo los que están disponibles y los que hacen inferencias para tener predicciones todo el tiempo. Y los inactivos son modelos predictivos que habéis hecho, pero ahora mismo no queréis que hagan inferencias de ningún tipo, ¿vale? Una vez que aparece en esta lista, porque solo aparecen en esta lista los modelos que están desplegados, nosotros podemos utilizarlos en la parte del CRM, ¿vale? No aquí en la parte analítica, sino en la parte del CRM. Y poderlo integrarlo de la misma manera que hemos integrado un cuadro de mando. ¿Vale? Entonces venimos aquí y en este caso, como el modelo predictivo se basa en las oportunidades, vamos a ir al objeto oportunidades e integrarlo en una oportunidad, ¿vale? Si os fijáis, lo tenemos integrado ahí aquí. Este componente es el integrador que te permite que para esta oportunidad en concreto te haga una predicción de importe máximo que él consideraría que habría que sugerir, ¿vale? Y además te muestra los motivos de por qué ha decidido eso en base a las localizaciones del cliente, al número de empleados, al segmento, al origen del lead y además te hace prescripciones de cómo mejorarlo, ¿vale? Desde el punto de vista del origen de la oportunidad o otras sugerencias, ¿vale? Como digo, esto es un ejemplo, pero bueno, pueden ser características de todos los tipos, inclusive sugerir productos o marcas, cantidades, descuentos, lo que sea, ¿vale? ¿Cómo hemos integrado esto? Pues en la misma ruedecilla de editar página vimos el componente de los cuadros de mando, pero además hay otro componente específico para las predicciones, que es este de aquí, Instant Predictions, ¿vale? Cuando lo arrastráis, funciona igual, os aparecerá un menú a la derecha donde podréis elegir los modelos predictivos que tendréis disponibles, es decir, los que tenéis activos y desplegados. Y entonces lo elegís. Al elegir el modelo, ya lo tendríais
integrado, y además aquí no hay que añadirles ningún tipo de filtrado porque ya estaría integrado y prefiltrado. O sea, las predicciones solo las haría para esta oportunidad en concreto, ¿vale? En exclusiva. O sea, a ese nivel de detalle llegan las predicciones, ¿vale? Una vez que lo tenemos, lo guardamos y lo podemos ver integrado. Y aquí tendríamos todas las integraciones. Por lo tanto, hemos podido ver cómo se pueden integrar dashboards o paneles interactivos y predicciones, modelos predictivos con la solución de Tableau CRM en diferentes registros. No tiene por qué estar siempre supeditado solo a un objeto, ¿vale? Y en este momento, que ya veis a Ferran, os paso bueno, al caso de Adevinta y que nos cuenten cómo utilizan en este caso Tableau, no Tableau CRM, que veremos luego la demo, y que nos cuenten su caso. Genial, genial, Boni. Muchas gracias por esta parte de demostración. Quería comentar, antes de seguir con la entrevista a Xavi, comentar que cualquier duda que tengáis, tenéis el botón de preguntas y respuestas, aprovecharlo, lanzar ahí las preguntas e intentaremos responder las preguntas después de la sesión, ya sea en formato email, individualmente. Veremos la forma, pero nos aseguraremos de que tenéis la respuesta a vuestras preguntas, ¿de acuerdo? Así que os animo a que perdonad, lancéis las preguntas. Genial, pues seguimos con la parte de Tableau. Hoy, como veis, tenemos a un invitado especial, a Xavi. Xavi, ¿qué tal? Gracias por dedicarnos estos minutos durante el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Hola a todos. Genial. Bueno, Xavi, antes de empezar, y primero de todo, cuéntanos a qué os dedicáis en Adevinta y qué papel juegas tú en la compañía. Sí, te explico. No sé si conocéis a Adevinta, pero seguramente en España conocéis marcas como Infoshops o Fotocasa, Vitaclia, Mil Anuncios y el portal de coches.net y motos.net. Adevinta es la empresa matriz y especializada en anuncios clasificados online. Operamos en España, pero también en 10 países más y facilitamos la compraventa desde sofás, electrónica, ropa, también si necesitas encontrar piso, trabajo, etc. Somos uno de los mayores portales en España y en Europa. A nivel del rol que tengo en la compañía, soy el responsable de ingeniería de un equipo a nivel global cuya misión es acelerar nuestros analistas ofreciéndoles datos limpios y agregados. Genial, genial, perfecto, Xavi. Gracias por esta intro. Entrando un poco ya en materia de Tableau, ¿cuál ha sido hasta ahora tu relación con nuestra tecnología? Pues llevo utilizando Tableau desde 2013, o sea, hace ya bastante tiempo, en el momento que nosotros empezamos a necesitar una herramienta para compartir visualmente datos sobre nuestros marketplaces. He utilizado Tableau a nivel de creador, ¿no? Para tomar decisiones en la empresa. He dado formación de Tableau dentro de la empresa. También he administrado los servidores de Tableau de la empresa. Y nada, a día de hoy, bueno, sigo utilizando Tableau cada semana para tanto en la parte de visualización como la parte de creación de nuevos dashboards. Genial, genial. Veo que es un vínculo fuerte, me alegro. Yendo un pasito más atrás, si nos imaginamos en una fase pre-Tableau, ¿no? En Adevinta, ¿cuáles eran los problemas, los desafíos que tenías que afrontar en relación a la gestión del dato, la toma de decisiones? ¿Y en qué tipo de tecnologías os apoyabais en aquel entonces? Claro, como he dicho, ¿no? Empezamos en 2013, o sea que tenemos que ir bastante en el pasado para saber cómo era nuestra vida antes de tener a Tableau, ¿no? Y se ha comentado en la encuesta anterior, ¿no? Y creo que en el momento en que no teníamos Tableau había un montón de fuentes de datos distintas, mayoritariamente hojas de cálculo.
Y luego también había un montón de herramientas específicas para cada caso de uso. Una para medir el tráfico, la otra para medir ingresos o para medir campañas, etc. Luego esto también hacía que sería como un segundo problema, que necesitábamos de perfiles muy técnicos para la gestión de todo este dato y del conocimiento, ¿no? Entonces, las herramientas que utilizábamos eran bastante más técnicas que lo que nos ofrece Tableau, bueno, es uno de los beneficios que creemos que tiene, ¿no? que es fácil de utilizar para perfiles no técnicos. Pero las herramientas que trabajábamos antes, bueno, eran muy técnicos, requerían de un gran conocimiento de integración de datos, y eso sería un poco el resumen de tecnologías. Gracias, Xavi, por compartirlo. Yo creo que esto puede ser bastante útil para nuestra audiencia y quizás incluso se sienten pues, identificados, ¿no? con esta problemática. Entonces, Xavi, a partir de aquí, cuéntanos un poco este proyecto con Tableau, un poquito más sobre este proyecto y también cuáles fueron, has avanzado alguno de los beneficios, ¿no? Pero cuáles fueron estos beneficios que obtuvisteis. El beneficio principal fue la democratización del dato, ¿vale? Entendido como el poder dar acceso a los datos que cada persona en su rol necesita para el día a día, ¿no? Entonces, lo que buscábamos era que todo el mundo pudiera ir a un único sitio al que consultar la evolución de una métrica de producto, de negocio, e intentar evitar, ¿no? que cada uno fuese a las reuniones con su propio Excel, ¿no? con su propia hoja de cálculo para defender los números, ¿no? Claro, esto bueno, tardó tiempo, no se hizo instantáneamente, pero luego uno de los beneficios que obtuvimos, ¿no? fue esta democratización del dato y la posibilidad de una gran parte de la empresa que antes no tenía acceso a este dato, ¿no? darles este acceso. Genial, sí, al final la misión de Tableau aquí es democratizar el dato. Queremos acercar el dato a las personas, ayudarles a entender y ver los datos, ¿no? Entonces, la pregunta que quizás incluso muchos se hacen aquí en la sala es ¿por qué Tableau? ¿Qué os hizo decantaros por Tableau? Cuando estuvimos probando, ¿no? distintas herramientas, pues Tableau es muy intuitiva de usar, y lo hemos visto también en la demostración, ¿no? Sin conocimientos técnicos se puede hacer un cuadro de mando y gráficas, lo cual en el momento en que empezamos la implantación de Tableau, tuvimos un montón de nuevos usuarios que se lanzaron a crear visualizaciones y a explorar los datos. Así que la facilidad de uso por parte de perfiles no técnicos era muy importante. Un poco más en detalle, ¿no? y también importante era la parte de separación entre la integración del dato y la visualización, ¿no? Tableau es una muy buena herramienta para la visualización del dato, y queríamos explotarlo de esta forma. Y la parte de integración, ¿no? todo el tema de agregaciones, cálculo de métricas, etcétera, pues claro, nosotros manejamos grandes volúmenes de datos, y queríamos tenerlo en nuestro propio data warehouse, ¿no? Entonces, esto fue un segundo factor que nos hizo elegir Tableau, y yo creo que finalmente el tercer factor fue la gran cantidad de tutoriales que hay en Internet, que podemos encontrar de cómo solucionar problemas específicos que te puedas encontrar en cómo construir una visualización específica, cómo hacer un gráfico de este tipo, del otro, ¿no? Y hay un montón de formación gratuita en abierto y un montón bueno, el foro oficial es un gran recurso. Entonces, bueno, la gente que tenía que crear estas visualizaciones sentía que tenía los recursos para hacerlo en el momento en que los necesitaba. Muy bien, Xavi. Aquí
tienes mucha razón. El tema de la comunidad para mí es una de las grandes, de las grandes bondades de Tableau. Al final ahí puedes encontrar formaciones, grupos de usuarios, lo que tú comentabas, bases de conocimiento, y esto realmente es muy útil en el día a día, sobre todo para aquellos usuarios que puedan ser menos técnicos y que requieran algo de soporte, ¿no? Ya nos acercamos al final, pero sí que es verdad que te quiero lanzar una pregunta bonus, ¿no? Si pudieras dar algún consejo que quieras pues, compartir con la audiencia de hoy, pues yo creo que sería bienvenido también. Vale. Sí, a ver, lo que yo he explicado nos ha funcionado a nosotros, ¿no? Es como, no lo hagan en sus casas, pero sí, ¿no? Si tenéis problemas similares, yo animo a probar la herramienta, ¿no? Y cada empresa, cada equipo tendrá su matiz en la integración con cualquier herramienta. A nosotros la implementación de una herramienta de visualización de datos como Tableau nos ha ayudado muchísimo a acelerar distintos perfiles internos en la toma de decisiones, pero también es cierto que nos hemos tenido que focalizar también en la parte más cultural, ¿no? de cómo acompañamos a todas estas personas a hacer este cambio y a empezar a tomar decisiones basadas en los datos, ¿no? Por ejemplo, pues cambiando cómo se hacen las reuniones internamente, ¿no? Dándole prioridad a revisar los datos en un dashboard antes de empezar a discutir, etcétera, ¿no? O sea, una parte es la parte tecnológica de implantación de la herramienta, pero la otra parte también es toda la parte cultural que no hay que dejar atrás y que hay que invertir en ella también, y ese sería mi consejo. Gracias, Xavi. Un consejo muy relacionado con la adopción, cosa que realmente es importante para que al final la tecnología pueda correr y funcionar correctamente. Perfecto, pues yo creo que hemos llegado al final de esta entrevista. Xavi, agradecerte tu presencia, tu ayuda durante esta sesión. A vosotros. Gracias por compartir tu historia con Tableau. Entonces, para seguir ya con la parte de demo con Bonnie, vamos a lanzar una segunda encuesta que ahora veréis, justo ahora la veis en pantalla, donde os queremos preguntar cuáles son los casos de uso que tenéis ahora mismo en vuestra casa para analizar datos. ¿De acuerdo? Si lo podéis compartir con nosotros sería genial. Y nada, Bonnie, te doy paso para que sigas con esta parte de demo de Tableau. Muchas gracias, Ferran. Muchas gracias, Xavier, por tu explicación, por tu caso, por tu tiempo. Ahora, como siempre, ver las estadísticas de las votaciones y pasamos a la segunda y última demo, en este caso de Tableau, sin el apellido CRM. Haremos un primer vistazo en forma de presentación muy similar a la de Tableau CRM, ¿vale? Porque filosóficamente se piensa de la misma manera, aunque luego la herramienta pues, te permite ciertas versatilidades, ¿vale? Esta herramienta te permite ciertas versatilidades. Veremos cómo conectarnos a los orígenes de datos, en este caso concreto a Salesforce, por el tema que nos ocupa hoy, pero pensar que se puede conectar a un montonazo de orígenes de datos que os mostraré luego, ¿vale? No lo haremos, pero os mostraré la cantidad de conectores que tiene. Y también cómo beberlo en Salesforce lo vamos a ver, pero pensar que no necesariamente tiene que estar ligado completamente a Salesforce. Esto es importante remarcarlo, ¿vale? Esta es una de las diferencias fundamentales con Tableau CRM. Tableau CRM vive dentro de la nube de Salesforce, pero Tableau no, ¿vale? Aquí se puede embeber en diferentes plataformas, aplicaciones web, apps móviles, donde queráis, ¿vale? Y además veremos que han salido nuevas capacidades analíticas que te permiten construir modelos predictivos sin necesidad de utilizar código R o código Python, con el propio código nativo de Tableau. Y veremos, bueno, también cómo integrar este modelo predictivo realizado con Tableau a través de datos de Salesforce e integrarlo dentro de Salesforce para que esté todo unificado.
Y como antes vimos, aquí las etapas, como veis, son las mismas, ¿vale? Inicialmente muy importante los datos, luego elegir la corriente que se quiere utilizar, bien dashboards o bien modelos predictivos, la integración y la seguridad, ¿vale? Y entonces, ahora sí que sí, vamos a la demo. Para ello, estamos en Tableau Desktop, aquí en local, trabajando desde nuestro ordenador. Y lo primero que hacemos, como ocurría con Tableau CRM, es preguntarnos, ¿con qué datos? En este caso vamos a utilizar Salesforce, pero dejadme mostraros la cantidad de conectores que hay a lo largo y ancho de toda la analítica o de todo el almacenamiento que existe, ¿vale? Como digo, nosotros nos vamos a centrar en Salesforce y lo que nos va a pedir es que nos loguemos, ¿vale? Las credenciales y permitirle acceso a la solución de Tableau. Una vez que lo permitimos, nos acredita y podemos acceder y lo que nos muestra es qué tenemos en nuestro Salesforce, ¿vale? Qué objetos tenemos, qué tablas, para que nosotros podamos elegir qué queremos, ¿vale? En nuestro caso vamos a hacer algo parecido que hicimos con Tableau CRM y vamos a analizar las oportunidades, ¿vale? Entonces nosotros también con la filosofía de arrastrar y soltar, arrastramos a la parte superior, que es donde nosotros creamos nuestro... Sería el equivalente a las píldoras azules que veíamos en el wizard del Dataflow, ¿vale? Pues aquí no son azules, pero bueno, también son rectangulitos que nos permiten ver qué tenemos como nuestro conjunto de datos. Y debajo sale una previsualización de los campos que están involucrados dentro de esta tabla. Pero si vamos más allá y abrimos esta píldora, por decirlo de alguna manera, vemos que no solo hemos traído oportunidades, hemos traído también los objetos relacionados que están relacionados directamente con oportunidades, como puede ser la cuenta, que nosotros, si os fijáis, en Tableau CRM tuvimos que unirla, no muy manualmente, pero sí un poco. Esto lo hace de forma automática. Entonces, solo arrastrando oportunidades ya tenemos las características de las oportunidades, las de las cuentas, de los propietarios, de los propios usuarios de la plataforma, quién ha creado la cuenta, quién ha creado la oportunidad, que no tiene por qué ser la misma persona. Tenemos toda esa información asociada solo con un arrastrar y un soltar, ¿vale? Entonces, con esto nos vale para hacer un ejemplo. Elegimos nuestra hoja de trabajo, ¿vale? Tenemos una nueva hoja de trabajo y vamos a hacer una visualización muy similar, por no decir igual, a la que hicimos de ejemplo en Tableau CRM, que era la suma de importes mensualmente, ¿vale? A través de la fecha de cierre. Si os fijáis, en la parte izquierda hay como dos divisiones, repetidas las tablas, pero dentro de los propios objetos hay variables que son categóricas y variables que son métricas, o sea, medidas como el importe, la probabilidad, la cantidad. Tableau diferencia entre las categóricas, que pueden ser como tipo de oportunidad o tipo de cuenta o origen de oportunidad, con las métricas, ¿vale? Entonces, así las tenemos bien clasificadas y ordenadas. Entonces, vamos a hacer lo que os comentaba. Siempre filosofía, arrastrar y soltar. Elegimos el importe, seleccionamos una visualización, un gráfico de barras y luego vamos a la parte de las categóricas para elegir la fecha de cierre, ¿vale? Entonces aquí elegimos close date y bueno, no hemos elegido la mejor visualización, pero lo podemos arreglar rápidamente. ¿Vale? Aquí, por defecto, te sale la agregación más alta, ¿vale? Que la que más alta tenemos es, en este caso, es año, pero queremos hacerlo mensualmente. Para ello, lo podemos elegir fácilmente y ver nuestra distribución, que es exactamente igual que la que acabamos de ver, y veríamos nuestra gráfica de suma de importes a lo largo de todo el tiempo, en función de la fecha de cierre, ¿vale? También podemos poner el número, las etiquetas dentro de la gráfica, le podemos añadir, no sé,
una leyenda de color, cuando tiene valores más altos es más oscura, cuando son más bajos es más clarita. Bueno, un degradado, se pueden añadir muchas características, ¿vale? Muchas mejoras visuales. Pero nos vamos a centrar, cuadros de mando ya hemos visto, entonces nos vamos a centrar cómo hace modelos predictivos Tableau, ¿vale? Que es, digamos, lo más novedoso. Para ello, tenemos nuevas funciones, ¿vale? Entonces, os muestro un ejemplo de un cálculo que hemos hecho con un modelo predictivo, ¿vale? Para que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, lo que han inventado o lo que se ha fabricado es esta función. Esta función es propia de Tableau y con ella podemos hacer un modelo predictivo, ¿vale? Hay varios modelos predictivos que podemos elegir y es lo primero que hacemos, elegir qué modelo vamos a utilizar, ¿vale? Luego elegimos la variable predictora, o sea, la variable predecir, perdón, que en este caso es el total del importe, y luego, en este caso, como es una serie temporal, ponemos la fecha, ¿vale? Para que se haga, bueno, pues la serie temporal y el pronóstico futuro, ¿vale? Pero también tenemos aquí otro ejemplito con más información, ¿vale? También elegimos el modelo predictivo, elegimos qué queremos predecir, que en este caso es el importe promedio de las oportunidades, y luego aquí tenemos todas las variables predictoras que hay, ¿vale? Entonces, en base a todas estas variables predictoras, lo que hace es una predicción para intentar predecir pues, el importe promedio, ¿vale? Con este cálculo ya tendríamos un modelo predictivo almacenado en una variable, ¿vale? La salida almacenada en una variable. ¿Y cómo luego podemos explotarlo? Pues, por ejemplo, lo primero de todo sería hacer una comparativa de el real versus el predicho para ver cómo estamos ajustados y cómo nos acercamos. Aquí tendríamos, por ejemplo, en verde el importe real y en amarillo el predicho, ¿no? Para ver cómo de bueno es nuestro modelo predictivo. O una distribución del error, ¿vale? Para que se vea todavía un poquito mejor, ¿vale? El porcentaje de error para ver cuánto fallamos y en qué medida, en qué magnitud fallamos, ¿vale? Para ver si estamos muy es un modelo muy desvirtuado. Por supuesto, estos son datos de ejemplos, no están muy bien preparados ni consolidados, pero bueno, para mostrar un ejemplo, bueno, viene bien, ¿vale? Una vez que hacemos diferentes tipos de visualizaciones, podemos construir un cuadro de mando que os enseño aquí, que ya lo tengo preparado, donde podemos ver, bueno, algo un poco más ya preparado y elaborado, pero basándonos y completamente seguro con los cálculos que os acabo de mostrar de modelos predictivos. No hay nada extra que nos esté mostrando, ¿vale? Por un lado tenemos una previsión hacia los 24 meses siguientes, ¿vale? Y todo es la previsión de el importe medio de las oportunidades que se van a tener, en este caso de cierre de oportunidades, ¿vale? De cierre de oportunidades ganadas. Y luego tenemos diferentes aspectos desde el punto de vista o prismas desde que se puede ver esta predicción. Por ejemplo, desde el punto de vista geográfico, aquí se muestra más remarcado un degradado de más remarcado a menos de las oportunidades que generan se predice que van a generar un mayor importe de promedio. Pero además tenemos aquí al lado el porcentaje de oportunidades que se ganan por país, ¿vale? No necesariamente las que tienen mayor importe son más propensas a ganarse, ¿vale? Puede haber más riesgo, ¿vale? Que es verdad que tienen mayor importe, pero es más probable que no se ganen, ¿vale? Entonces, bueno, aquí hay que jugar un poco con la estrategia. Y desde el punto de vista geográfico, es un prisma, pero también desde el punto de vista del origen de la oportunidad o del tipo de la oportunidad o del tipo del cliente, o en este caso tenemos el segmento de la cuenta. Aquí hay diferentes prismas, ¿vale? Y además son interactivos, ¿vale? Por ejemplo,
Si yo selecciono un país, puedo centrarme en el país y ver qué origen de oportunidad tiene, genera o se predice generar mayores ingresos de media, ¿vale? Pero también te ordena o te clasifica qué origen tenemos más probabilidad de ganar las oportunidades, ¿vale? Pues bueno, esto nos ayuda a planificar nuestras estrategias. Esto es un ejemplo, ¿eh? Se pueden hacer muchísimas más cosas, pero bueno, como ejemplo, para que os hagáis una idea. Tenemos creado nuestro modelo predictivo dentro de Tableau y además hemos creado un cuadro de mando que es como un 2 en 1. Ahora tenemos que publicarlo. Primero hay que pasar por la parte de publicación en Tableau, ¿vale? En el servidor de Tableau, y después hay que ir a Salesforce, ¿vale? Se podría quedar en Tableau y que se explorase desde allí sin ningún tipo de problema, pero queremos seguir al siguiente paso de llevarlo a Salesforce para que veáis que es posible, ¿vale? Es posible y de forma sencilla. Entonces, bueno, nuestro portal de Tableau es este y lo único que tenemos que hacer es elegir la carpeta donde queremos almacenar nuestro cuadro de mando, cargar nuestro libro de trabajo, que es como llaman a los proyectos de Tableau, seleccionar el archivo que queremos, que es este de aquí, ¿vale? Y una vez que ya lo tenemos, lo cargamos. Una vez cargado, yo ya lo tengo aquí, tendríamos una visualización como esta, ¿vale? Ahora lo tenemos publicado y a disposición de los usuarios de Tableau, no de Salesforce, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo llevamos allí? Pues tenemos aquí un fantástico botón de compartir que nos proporcionará un enlace, que es copiar enlace, lo copiamos. Y ahora nos iríamos ya a Salesforce, ¿vale? Entonces, si estamos en nuestra home, podríamos integrarlo aquí directamente. Y como veis, está integrado ya, ¿vale? Ya lo veis, ¿vale? Acordaros que tenemos el enlace copiado de nuestro Tableau, ¿vale? ¿Cómo conseguimos integrar esto aquí? Pues de la misma manera que integramos los demás. La parte de Tableau CRM, tanto el panel, el dashboard, como la predicción. Vamos a la ruedecilla y editamos nuestra página. Aunque haya una alianza, el componente no es nativo y lo ha construido Tableau. Por lo tanto, nosotros nos lo tenemos que descargar desde la App Exchange, ¿vale? Tendremos que elegir, seleccionar App Exchange y buscar el componente, que se llama componer Tableau, lo encontraríamos, ¿vale? Es este componente. Simplemente hay que darle a instalar, a seguir el wizard, siguiente, aceptar los términos y lo tendríamos instalado, ¿vale? Yo ya lo tengo instalado, no lo tengo que volver a hacer. Con esto quiero decir que una vez hecho, ya lo tenéis para vosotros para siempre en vuestra organización, no lo hay que hacer cada vez. ¿Y dónde lo vemos? Pues lo vemos en nuestros nuestros componentes personalizados, ¿vale? ¿Y cómo funciona? Funciona exactamente igual que los demás, arrastrando y soltando. Y aquí os aparece un menú donde realmente podéis seleccionar la URL, la longitud, el número de pestañas, se pueden seleccionar varias cosas, pero para decidir qué dashboard de Tableau, qué libro de trabajo queremos, tenemos que elegir la URL, la famosa URL que acabamos de copiar de nuestro Tableau, ¿vale? De nuestro Tableau online en este caso. La pegamos y se mostraría aquí, ¿vale? Una vez que nosotros copiamos aquí la URL, esto se renderizaría y aparecería automáticamente. Sin más, no hay nada más que hacer. Le damos a guardar, eso sí, y aparecería nuestro panel integrado en Salesforce. ¿Quién lo podría ver? Ahora mismo ya lo podrían ver los usuarios de Salesforce, ¿vale? Y ya estaría integrado en, digamos, la parte de home en este caso. ¿Por qué en la de home y no en una de registro? Porque en este caso ha sido un modelo predictivo que se ha diseñado de tal manera que es más genérico y de estrategia, ¿no? No es un modelo predictivo
para cada una de las oportunidades o para cada uno de los clientes en concreto, sino más bien estratégico, por zonas, por ubicación geográfica, por tipo de oportunidad, y eso permite planificar estas cosas, ¿vale? Y con esto terminamos la demo, las 2 demos. Pero, si me lo permitís, un poquito, nada, 5 minutos más y ya termino. Os hago una pequeña reflexión técnica de, vale, con todo este follón, batiburrillo y cosas que nos habéis contado, ahora que elijo, ¿vale? Pues esta pequeña presentación va a intentar responder este tipo de cosas. Como veis, tenemos aquí 2 soluciones que ambas pueden hacer paneles y pueden hacer modelos predictivos. Una es Tableau CRM y otra es Tableau. ¿Y cómo decidimos? Pues hay como 4, hay más casuísticas, pero fundamentalmente hay 4 fases, ¿vale? La arquitectura, es decir, dónde la vamos a montar, todo el sistema, quién lo necesita, quién lo va a usar, dónde están los datos y qué datos son, y qué funcionalidades analíticas se necesitan cubrir, ¿vale? Entonces, por un lado, la arquitectura. Se puede querer una solución on-premise. En ese caso, obligatoriamente tendría que ser la solución de Tableau. Si no es así y se quiere seguir manteniendo la nube de Salesforce, desde luego es recomendable tener la parte de Tableau CRM. Si se quiere independizar de la nube de Salesforce y que sea agnóstica, aunque sea la nube también, acudiríamos a Tableau, ¿vale? Respecto al uso, aquí hay que preguntarse si se desea que los análisis se integren en aplicaciones, como decíamos, externas a Salesforce, ¿vale? En este caso, como pueden ser webs o pueden ser portales propios de la compañía o, bueno, aplicaciones móviles, lo que sea, ¿vale? Entonces, en este caso sí que iríamos a Tableau, ¿vale? Si no, nos preguntaríamos si los usuarios que van a utilizar estos análisis pasan la mayor parte del tiempo en Salesforce. Si es así, lo mejor es tener toda la solución integrada y para ello acudiríamos a Tableau CRM. Si no es así y se quiere mantener esa diferenciación, entonces acudiríamos a Tableau. Respecto a los datos, esto es lo que más miga tiene. Si solo se quieren analizar los datos de Salesforce, que habitualmente no lo es, acudiríamos a Tableau CRM. Pero si no, no descartaríamos directamente Tableau CRM, sino que pensaríamos, ¿se quiere y se pueden traer todos los datos que necesitamos analizar a Tableau CRM? Si es así, se seguiría acudiendo a Tableau CRM. Si no, entonces nos pasaríamos a Tableau. Respecto al análisis, podemos querer un análisis más rápido y muy simplificado basándonos en plantillas. Siendo así, las plantillas de Tableau CRM cubren muchas de las necesidades generales, ¿vale? Si no, y pensamos que queremos análisis avanzados más sofisticados como R o como Python, entonces tenemos que acudir a una solución que lo soporte, y en este caso es Tableau. Si queremos prescindir de esa codificación, pero necesitamos, no obstante, hacer presentaciones en PPT, exportar esos dashboards, esos paneles en ese tipo de formatos, entonces sí que tendríamos que acudir a Tableau porque es una funcionalidad que permite. Si no nos interesa y queremos navegar y ver la interactividad y todo eso, entonces nos quedamos en Tableau CRM. Aunque penséis que es muy dicotómico y que la separo enormemente, pensar que son complementarias, ¿vale? En una misma compañía no necesariamente tiene una solución. Puede que tenga varias soluciones porque necesite cubrir las necesidades de diferentes departamentos al mismo tiempo. Por un lado está el equipo de ventas o el de marketing, pero luego puede haber recursos humanos o el productivo o lo que sea. Y dependiendo de qué departamento sea, igual se beneficia de una solución o de otra. Ambas soluciones cubrirían todo el espectro de una organización, ¿vale? Y así poder conseguir, pues eso, la toma de decisiones basada en datos, que al final es, bueno, a lo que estamos dedicando el tiempo hoy. Y ahora sí que sí, ya he terminado. Muchas gracias por vuestro tiempo. Y, bueno, la ronda de preguntas por si hay alguna
una duda, algo que se quiera... Aquí Bonnie, lo que estábamos ahora pensando con Mariano es, como nos hemos ido algo del tiempo establecido para darle un respiro a nuestra audiencia, Sí. lo que haríamos es responder estas preguntas de forma individual. Os contactaremos por correo electrónico, podemos intercambiar correos para solucionar estas dudas. Por otro lado, también enviaremos un mail de agradecimiento con el link con esta sesión grabada, de tal forma que si lo queréis compartir con vuestros compañeros dentro de cada organización, pues adelante con ello, ¿de acuerdo? Y nada, concluirlo aquí. No sé si Mariano quieres añadir algo más. No, nada más, justamente iba a entrar para decir lo mismo, ¿no? Que veíamos que nos habíamos extendido, muy interesante, pero que nos habíamos extendido más y que incluso ya teníamos unas cuantas bajas lógicas, ¿no? Por las agendas. Entonces, bueno, lo dejamos aquí y continuaremos por canales más offline. Genial, perfecto.